Y estamos transitando ya las últimas horas previos a la veda electoral que va a comenzar a regir el próximo viernes a las 8 de la mañana y el próximo domingo la gran jornada electoral, ¿no? Donde vamos a decidir quién nos va a gobernar en los próximos 4 años, nada menos. Roger Fabre es analista político, está en contacto con nosotros. Roger, muy buenos días, de DNG Federal te saludamos, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto poder saludarlos y gracias por permitirme estar participando del programa. Gracias a vos por tu tiempo. Bueno, no podemos hablar mucho de números por una cuestión legal, ¿no? Ya no se pueden difundir encuestas, pero ¿sigue esa tendencia de una elección que se espera, digo, sea muy pareja entre ambos candidatos? Sí, va a ser una elección muy pareja, en donde hasta el día de hoy cuesta identificar quién puede ganar por muy poca diferencia, que va a depender de una serie de factores, incluso de factores que se den el propio domingo electoral. Va a depender del clima, la participación, cómo beneficia o perjudica a los dos candidatos el tema de que el proceso electoral se dé en el marco de un fin de semana largo, quién se puede beneficiar, quién se puede perjudicar en este escenario, y creo que también el nivel de participación es un punto central. A mayor participación siempre hay espacios que se pueden beneficiar y a menor participación lo mismo. Entonces me parece que hay una fuerte tendencia a votar por sí o por no, a acompañar al candidato del gobierno actual, del gobierno nacional, o a llevar adelante un cambio que creo que, bueno, por ahí no tenemos dimensión un poco de qué puede consistir ese cambio. Me parece que un poco eso es lo que se está discutiendo hoy en nuestro país, y es una elección de voto útil, pero de voto útil negativo. O sea, yo puedo ir como ciudadano a votar a Sergio Massa porque me da miedo o no conozco las propuestas de Javier Milei, o puedo votar a Javier Milei porque creo que Sergio Massa no representa las soluciones y lo puedo identificar más con el kirchnerismo histórico. Un poco ahí está la cuestión discursiva hoy de la campaña. Claro. Roger, vos decías que el radicalismo ha logrado algo que no logró hace muchos años, que es que hablen de ellos, ¿no? Los radicales. ¿Qué rol va a tener el radicalismo? ¿Puede inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro? Mira, yo creo que en política lo que no te puede pasar es que no hablen de vos. Obviamente, en la medida que se hable y que se hable bien, claro, eso es bueno. En el radicalismo hace mucho que no se hablaba del partido político, quizás por una dirigencia que no estaba a la altura de las circunstancias, o por lo menos estaba, pero para acompañar un proyecto y no para liderarlo, que fue lo que pasó desde el 2015 en adelante, primero con Cambiemos y luego con Juntos por el Cambio. El radicalismo está pasando de ser un partido político a ser un movimiento político, en donde hay una dirigencia, que esa dirigencia no conduce al partido a los que se sienten, a los que coinciden con los ideales del partido, y en donde hay una gran cantidad de mujeres y de hombres radicales distribuidos en todas partes del país que interpretan esta idea de radicalismo de maneras diferentes. Hay quienes creen que Sergio Massa tiene una cuestión discursiva más parecida a ese radicalismo, y hay quienes creen que el kirchnerismo está en las antípodas del radicalismo y ven a Javier Milei como un mal necesario para ganarle a ese kirchnerismo. ¿Puede influir? Sí. ¿Por qué? Porque en el 2015, cuando Cambiemos gana la elección presidencial, el radicalismo aportó la estructura, aportó el aparato y la posibilidad también de fiscalizar a lo largo y ancho del país. Hoy esa realidad no la tiene Javier Milei en su sector más cercano. Tampoco lo va a tener Sergio Massa, pero bueno, influye mucho el tema de la posibilidad de garantizar el cuidado de los votos, por ejemplo. Claudio, ¿cómo estás? Te saluda Fernanda. Justo hablando, bueno, del radicalismo que está pasando por este movimiento, ¿no? Todo lo que ha pasado en muchas provincias de estos batacazos que han generado. ¿Sentís que también haya sido como, bueno, estos votos castigo que hemos hablado durante todo el año electoral, y también en cuanto a
a ver, todo como han votado castigando al peronismo, queriendo hacer un cambio ya después de todos estos años, que va a quedar marcado en la historia seguramente este año y además de toda la cantidad de veces que hemos votado los argentinos. Sí, yo creo que en política, a ver, las campañas negativas y esto de no sé qué es lo que represento yo, pero sí sé qué es lo que no quiero, te sirve para posicionarte, para crecer, para estar en la opinión pública y fundamentalmente en algunos medios de comunicación que luego después generan la opinión pública de alguna manera, pero hay que ver si eso alcanza después para poder ganar y gobernar. El radicalismo en el 2015 firmó un cheque en blanco que fue permitirle a Mauricio Macri llegar al poder, pero no pudo delimitar la plataforma de gobierno propia ni poner dirigentes en espacios de decisión importantes, trascendentales para lo que fue ese gobierno. Entonces eso hizo que perdiera la identidad y su identidad pasó de ser un partido propositivo que le ofrece a la ciudadanía, a la sociedad un modelo de país, a ser un partido político que garantice una estructura para ganarle algo, en este caso al peronismo. Yo creo que ha sido un año cargado de elecciones, en donde una de las dos fuerzas políticas que tiene la posibilidad de ganar el día domingo es una fuerza completamente novedosa, disruptiva de nuestra política tradicional y que tiene la paradoja que deja afuera al partido político más antiguo de América Latina, que es el radicalismo. Hoy el radicalismo no tiene la posibilidad de estar en la discusión del próximo país. Tendrá un rol, la gente lo votó para tener un rol que es gobernar muchas provincias, gobernar una gran cantidad de municipios, tener un fuerte peso en el poder legislativo nacional, pero no en la discusión de la próxima fórmula presidencial. Roger, ¿cómo llega Milei a esta elección? Digo, con cambios, lo hemos visto en el debate, ¿no? Hemos visto sus tonos de voz un poco más planchados, si se quiere, con por ahí propuestas o focalizando en propuestas que no eran las que las tenía o las que promocionaba antes de las elecciones generales de la primera vuelta. Se conoció, bueno, que ayer, por ejemplo, su candidata a vicepresidenta realizó un acto donde presentó su sello propio, su logo propio. ¿Esto puede llegar a jugarle a favor, en contra? ¿En qué condiciones llega el candidato de La Libertad Avanza? Yo lo veo hoy en la situación opuesta al candidato Sergio Massa. Veo un Javier Milei que vino de mayor a menor, que fue novedad en las elecciones PASO, que en la elección general le fue muy bien. Recordemos que es un emergente de la política y de una política digital, una política de redes sociales, no una política tradicional como estábamos acostumbrados a ver. El problema que él tiene es hoy cómo hace para pasar de ser ese emergente que cuestionaba todo lo que estaba mal, a ofrecerle a la sociedad la posibilidad de vivir en un país mejor si lo eligen como presidente. En cambio, Sergio Massa fue de menor a mayor. Fue de a poco intentando dejar de lado la fuerza política que hoy él está liderando, mostrar la bandera argentina e intentar incluso hablar del país que quiere para los próximos 4 años. Esta situación de Javier Milei, que tuvo que sentarse a negociar con Mauricio Macri después de la elección general, viendo que necesitaba el apoyo, lo hizo entrar en una contradicción. Y es muy difícil cuando un político, que no es un político tradicional, entra en una contradicción de esta. ¿Por qué? Porque Sergio Massa estamos acostumbrados a que viva en contradicción. Claro. Porque es un animal político tradicional. Pero de Javier Milei estábamos acostumbrados a escucharlo peleando contra toda la casta. Bueno, tuvo que hacer un acuerdo práctico, real, visible, con una parte de esa casta que él critica, y esa contradicción hizo que, de alguna manera, tuviera que irle a rendir cuenta a los propios. Por ejemplo, a los que fueron electos diputados nacionales, que incluso también tuvo mucha repercusión interna. Eso no quiere decir que pierda, puede ganar, pero no está en la situación cómoda que estaba, por ejemplo,
en la discusión de las PASO o de la discusión de la elección general. Claro. Cuando cubríamos la elección en Brasil, donde también había un escenario, ¿no?, de balotaje, de segunda vuelta, se hablaba mucho del voto vergüenza, que decían muchos votar a Bolsonaro porque estaba mal visto, si se quiere, entre comillas, votar a Lula da Silva, un candidato que había estado preso, que había atravesado un proceso judicial. ¿Puede llegar a sorprender un voto vergüenza en esta elección? Y sumado también, teniendo en cuenta que hay dos equipos de asesores brasileros, ¿no?, que están acompañando a cada uno de los candidatos. Sí, totalmente. Creo que es un factor que puede estar, a ver, que no va a estar en el voto en el que se expresa a favor de Sergio Massa, fundamentalmente en algunas provincias y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que no va a estar reflejado en ese voto anti-K, que ya votó por Javier Milei y que quizás que una gran parte de los votos de Patricia Bullrich vayan direccionalmente a Javier Milei, pero que sí puede estar en lo que hoy vemos como indecisos, que en definitiva no sabemos, no podemos percibir si es gente que no está decidida o es gente que no se anima a expresar lo que siente. Y tiene que ver con que son campañas negativas, digamos, no son campañas propositivas. Claro. Es difícil para las fuerzas políticas ganar las elecciones cuando vos no le podés ofrecer a la gente la posibilidad de vivir en un país mejor. Entonces, termina siendo una cuestión discursiva de votarme a mí para que no gane el otro, pero sin argumentos que generen esperanza. Creo que en esta campaña la esperanza es un factor que no estuvo presente, y lo cual eso es muy malo porque vivimos en una sociedad fragmentada, que tenemos problemas estructurales y que la posibilidad de contener y de salir de esta situación es justamente brindándole a la sociedad la posibilidad de una esperanza. Roger Fabres, muchas gracias por tu tiempo, muy amable y muy claro en los conceptos de este análisis. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y le mando un abrazo grande y estamos siempre a disposición. Gracias. Que tengas buen día. Roger Fabres, analista político, haciendo su lectura, ¿no?, de esta jornada electoral que vamos a tener el próximo domingo, en una elección sumamente atrapante, principalmente porque no sabemos el resultado. Claro, ¿no? Estamos en sí o no, ¿viste? Sí, creo que este es el condimento que atrapa no solo a los argentinos, sino a gran parte de Latinoamérica y el mundo, que están con los ojos puestos, ¿no?, en Buenos Aires, principalmente, que es donde se va a desarrollar el fuerte de esta elección, que tiene a dos candidatos sumamente fuertes, un resultado, como decíamos, indeciso, con una campaña muy picante en estos últimos días, con declaraciones de ambos candidatos y del entorno de ambos candidatos también, porque ha hablado Mauricio Macri, ha hablado Gerardo Morales, habló Villarroel, habló Patricia Bullrich, y muchos con conceptos realmente muy duros que pueden jugar a favor o en contra. Y ese grupo de indecisos, que es muy distinto, porque ya lo hemos visto, a lo que pasa en redes sociales. Me olvidé preguntarle a Roger el tema de las redes sociales. Sabemos que Javier Milei es muy fuerte en redes sociales, pero también lo había sido Macri después en su segunda elección, donde pierde, ¿no? ¿Qué tanto importa lo que pasa en redes sociales respecto a los resultados? Por supuesto. ¿Influye, no influye? A Macri no le fue nada bien con el potenciar tanto en redes sociales, porque después terminó perdiendo frente a Alberto Fernández, ¿no?, en esta elección del 2019. Pero bueno, final abierto en esta elección que vamos a vivir el próximo domingo, con una cobertura especial de Norte Grande Federal y de todo el equipo periodístico el domingo, desde muy temprano, desde las 8, cuando los argentinos elijamos al próximo presidente.